Existen muchos videojuegos que cuando tú estás dentro jugándolos, te vas a encontrar con personajes que cuando hablas con ellos tienen máximo dos o tres diálogos y siempre te van a repetir lo mismo, siempre te van a repetir lo mismo porque son irrelevantes para el juego, simplemente están ahí como un detallito extra, más no porque haya alguna razón principal o fundamental por la que existan. O sea, esos personajes que controla la máquina, entre comillas, que están programados por la máquina. Y esto te lo menciono porque la mayoría de las personas en el mundo son así, están programados. Y si tomamos en cuenta de que el ser humano es la máquina más avanzada que hay en este universo, porque dentro del mismo ser humano está toda la información para crear un universo, para ponernos por encima de la influencia astral, la influencia de planetas, mejor dicho, el hecho de que una persona esté programado está desaprovechando su capacidad. Y menciono esto también porque el hecho de que una persona en este momento parezca ese personaje irrelevante no significa que esté condenado a eso. Se puede despertar si eleva su nivel de conciencia y de eso es de lo que vamos a hablar precisamente en este episodio. Sobre de dónde surge esa programación, por qué están programados y cómo despertar. Así que si te interesa esto, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 349. Momento en que se publica este episodio es el día 7 de septiembre del año 2022. Y como lo dijimos al principio, la mayoría de las personas parecen personajes de videojuegos programados que son irrelevantes para el juego, pero que tienen todo el potencial para despertarse. Para empezar hay que dar un contexto y entender de dónde surge esa programación. Y tal como lo explicábamos en el episodio 347 de cómo lograr manifestar la imagen divina que solo te corresponde a ti, esa imagen divina es lo que llamaríamos cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, o sea, ese Betselem Elohim, la imagen de Dios. Y cada persona tiene su propia imagen diferente, entonces te recomendaría escuchar ese episodio para que sepas cuál es la tuya y cómo manifestarla y demás. Pero en esa explicación de lo que decíamos de la imagen de Dios, es que esa imagen de Dios está compuesta por un superintelecto y por un intelecto. Ese superintelecto y ese intelecto siempre están alrededor de la persona en estado potencial, circundándolo, y la persona tiene que interiorizarlo y manifestarlo. Y bueno, ahí ya está en ese episodio la explicación. A lo que voy es que si nos centramos solamente en la parte intelectual, el Ari nos dice que hay cuatro tipos de mentalidades en esos intelectos. Está Keter, está Hokmah, está Binah y está la fuente de Gesed y Geburah. Keter es la voluntad, como también es el todo. Hokmah hace parte de la sabiduría, o sea, del todo vendría esa sabiduría y la sabiduría es prácticamente la primera idea o la idea original de esta creación, donde está todo lo que fue, lo que es y lo que será, lo que existió, lo que existe y lo que existirá. Toda la sabiduría de esta creación. Posteriormente vendría Binah, que es el entendimiento de esa sabiduría, porque esa sabiduría funciona con imágenes, con visiones, pero una cosa es que tú la veas y otra cosa es que tú la entiendas. La idea de tener sabiduría o de tener acceso a la sabiduría es entenderla, porque si no, no me sirve de nada. Y una vez que yo entiendo la sabiduría a la que yo tengo acceso, paso a la fuente de Gesed y Geburah, que es el cuarto intelecto, que como ya lo veremos más adelante es un intelecto falso, que llamamos Da'at. Y Da'at es el conocimiento, o lo entendemos o lo conocemos como el conocimiento, que es prácticamente el reconocimiento del entendimiento a la sabiduría que tengo acceso. Y ese entendimiento a la sabiduría que tengo acceso me da una percepción subjetiva de la realidad, que no es ni buena ni mala, no es correcta ni incorrecta, sino que es perfecta para la persona en su nivel de conciencia, en el momento de su vida, en lo que sea que esté pasando en su vida en este momento, eso es perfecto para él. Entonces, dos personas ante una misma situación van a ver la situación o la van a percibir de una manera diferente. Y ninguno de los dos está en lo correcto, solo que para el nivel de conciencia de cada uno y para quién es cada uno, es perfecto. Lo que sí hay es percepciones más elevadas que otras, por lo mismo a una persona ante una situación le va mejor que a la otra. ¿Por qué? Porque la percibe de una manera más elevada. Pero bueno, entendido estos cuatro intelectos,
Vamos a centrarnos en el último, el falso intelecto, que es Da'at. Da'at es una abominación de Sefirá, no es una Sefirá del árbol de la vida, sino que fue un regalito que nos dio la serpiente en este pecado de Adán y Eva. O sea que es una conciencia reptiliana respecto a si es bueno o es malo. Por eso el árbol del conocimiento del bien y del mal, el fruto que se comió de ahí, que no voy a entrar en esa explicación en este momento, ya en otros episodios lo hemos explicado por si te interesa buscar. Dijimos que esta era la fuente de Gesed y Geburah, porque dentro de Da'at no hay un árbol de la vida. Lo que hay son 5 estados de juicio, o sea, 5 estados de Geburah, y 5 estados de misericordia, o sea, 5 estados de Gesed. Por consiguiente, es la fuente de Gesed o Geburah. Dependiendo de cómo yo perciba las cosas, mi conocimiento o se va a ir hacia Geburah, hacia el juicio, hacia el deseo egoísta, o se va a ir hacia el amor, hacia el dar, al contribuir, al pensar en el otro. Y por esa razón es que se le llama conocimiento, porque es como uno reconoce el entendimiento. En otras palabras, reconocer para qué me sirve eso que acabo de entender. Porque claro, yo tengo la sabiduría, la veo, ok, la entendí y me di cuenta que de pronto en mi problema, en una discusión con otra persona, dentro de esa sabiduría la que vi, lo que entendí es que yo tengo la culpa. Pero entonces ahí vendría el conocimiento, Da'at, y entraría el orgullo a jugar y decir, no, el que tiene la culpa es el otro. Yo sé que tengo la culpa, pero no voy a dar a mi brazo a torcer y mi orgullo me dice que tengo que seguir diciendo que él tiene la culpa. Entonces ese entendimiento no me sirve. Prácticamente es eso, es más una conciencia animal por lo mismo. Y toda conciencia animal lo que hace es buscar el beneficio o lo único que puede recibir la persona. Nunca piensa en el otro, piensa solamente en lo que uno mismo va a recibir. Porque el reconocer algo, en este caso, tiene que ver con discernir o con elegir. Y si lo que yo entiendo no me sirve para mi deseo egoísta y yo estoy muy metido en esta conciencia animal, pues lo desecho. Ya el problema vendría después si de pronto lo que yo estoy viendo es la misión de vida. Por ejemplo, por eso te decía en el episodio 347 que la imagen divina es algo que solamente tú vienes a manifestar. Y si de pronto a tu deseo egoísta no le gusta lo que ves, porque siempre esa imagen divina o esa imagen de Dios que te corresponde a ti, nunca es para ti, es para los demás. Y a veces tú tienes que pasar por procesos difíciles para poderla manifestar, procesos que no te gusten. Y si a tu edad no le gusta, pues seguramente se va a ir, va a desechar esa cosa porque no le sirve a tu edad. Pero ten en cuenta que si Hokmah, o sea, la sabiduría, te elige para que hagas algo por el mundo, tú puedes tratar las veces que seas de decir que no, y la vida, el universo te va a configurar toda la miseria que sea necesaria hasta que por fin vuelvas a encaminarte y hacer eso que Hokmah quiso o por lo cual Hokmah te eligió que ibas a hacer. Entonces, o puedes hacer las cosas desde la armonía, no tanto con sufrimiento, sino manifestar y simplemente seguir, o puedes negarte a tu tarea, pero abocarte a una miseria, que lo único que intenta esa miseria es devolverte al camino que te correspondía. ¿Qué pasa? Que a veces lo que me toca no es lo que yo quisiera. Hay gente que viene a ser el artista famoso, pero hay personas que vienen simplemente a ser, no sé, un buen padre, un buen esposo, alguna cosa de esas, pero no a ser famosos. Y como se ve más atractivo a mis ojos el hecho de ser famoso que ser buen padre, pues yo puede que me lo niegue y me vuelva el músico que viva en la miseria, viviendo casi al día, pero que estoy persiguiendo mi sueño. Cuando a lo que yo vine realmente es a ser buen padre. Y solo cuando yo sea buen padre, después de eso, ahí sí me puedo convertir en el artista famoso, pero no antes. Y la vida, lógicamente, no te va a dar la fama, porque si te da la fama, sabe que tú no harías la misión o el trabajo que te toca. Entonces te manda a la miseria hasta que te des cuenta y te pone a vivir cosas en tu vida hasta que te des cuenta de que, hey, viniste a ser papá, viniste a ser un buen padre, viniste a ser un buen esposo. Que esto de buen padre o buen esposo se puede traducir en cualquier cosa que te corresponda a ti. Habrá personas que vienen a descubrir una vacuna, que vienen a inventar X cosa, o que vienen simplemente a corregir el hecho de no matar gente, no sé. Cada quien tiene su trabajo asignado y es perfecto para cada quien. Porque cada trabajo en el fondo es luz, y la luz es la misma sin importar cómo sea que se manifieste acá. Volviendo a esta parte de que Da'at es una conciencia animal, porque es el bien y el mal, una forma más sofisticada de decir cuando los animales están frente a otro animal, ¿qué dice un animal o qué piensa un animal? ¿Esto es un depredador para mí o es una presa para mí? Si es una presa, lo ataco. Si es un depredador, salgo huyendo. El ser humano es como es más sofisticado, no lo ve en términos de presa o de depredador, sino que es, esto es bueno para mí, o sea, es algo que yo puedo sacarle provecho, o sea, que yo puedo ser el depredador de eso, pues voy hacia eso. Es malo para mí, o sea, algo que que se puede aprovechar de mí o que me va a costar esfuerzo y aparentemente no voy a tener beneficio, pues salgo huyendo.
Es prácticamente eso, esa conciencia reptiliana, por decirlo así. Y si uno se pone a mirar cómo funcionan los ordenadores, los computadores desde que se inventaron, nuestros computadores funcionan como DAT, funcionan con ese código binario, en el cual solo hay un sí o un no, hay un bien o un mal. El código binario es ceros y unos. Nuestros computadores de hoy en día son tan avanzados que lo único que hacen es responder ese sí o ese no, ese bien o ese mal de forma más rápida de la que un ser humano podría. Sin embargo, nosotros somos una máquina más avanzada que puede generar su propio pensamiento, y la única forma de que nosotros podamos generar nuestro propio pensamiento es que nos salgamos de Da'at. Y pongo este ejemplo de las computadoras porque si vamos a... Creo que hay una película que se llama Enigma en español, que habla de la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes que estaban al mando del Kaiser tenían un código especial que era indescifrable, y lo que hacía un tipo en Inglaterra era intentar crear una máquina que descifrara ese código. Y él, pues, si bien en el fondo no quería diseñar esa máquina, simplemente que aprovechó la oportunidad de eso para poder crear su computadora, una máquina que pensara por sí misma, la diseñó y llegó a ese diseño. El problema es que esta máquina no tenía el suficiente poder de procesamiento que de pronto tendría una máquina hoy en día para que pensara por sí misma, y lógicamente nunca llegaba a las conclusiones que querían, y un ser humano podría llegar mucho más rápido al resultado que esperaban. Entonces, ¿qué hicieron? La solución que le dieron a esto, y sobre todo porque ya estaban en la guerra, estaban en medio de la guerra y necesitaban una solución rápido, fue hacer que la máquina detectara patrones y respondiera sí o no rápido. Entonces, no sé, había una carta que decía al final, viva Alemania, no sé, me estoy inventando aquí algo. Y si la máquina detectaba que habían 10 cartas que siempre que terminaban con tal código, eso decía viva Alemania, entonces siempre que una carta viniera con eso, iba a detectar o iba a traducirlo como viva Alemania, así no fuera eso, pero eso le ahorraba tiempo. Entonces eso es como prácticamente un sesgo, cuando nosotros tenemos un sesgo, un prejuicio sobre la gente. Entonces si alguien dice, no, es que todas las personas que son negros son ladrones, y tiene ese sesgo, que es mentira, lógicamente, pero entonces el sesgo lo que hace es ahorrarle tiempo y dice, listo, toda persona que sea negra no me junto con ella porque mi sesgo me dice que es malo, entonces yo no me quiero acercar a alguien que sea malo. O que las personas que se visten de amarillo siempre huelen mal. Y entonces si alguien se viste de amarillo y yo voy a hacer negocios con él, de una vez le digo que no porque él va a oler mal, no sé. Eso hace Da'at en nosotros, como que nos programa y no nos deja pensar, sino que toma decisiones rápidas por nosotros. Porque el juicio o el sesgo en sí lo que hace es eso, es evitarnos pensar para tomar decisiones más rápido, tal como esta máquina. Una cosa súper curiosa es que la máquina que habían inventado, pero que no tenía el poder de procesamiento que hay hoy en día para pensar por sí misma, que básicamente es lo que van a hacer con la inteligencia artificial, como ya hay el poder de procesamiento, incluso la inteligencia artificial ya existe, ya piensa por sí misma. La única razón por la cual no tenemos máquinas de inteligencia artificial en nuestra casa es porque para refrigerarla se necesita un sistema que ocupa mucho espacio, y en el momento en que logren descifrar o logren crear un mecanismo de enfriamiento que permita que una máquina del tamaño de un laptop pueda caber en tu casa con esa inteligencia artificial, en ese momento vas a tener máquinas que piensen por sí mismas en tu casa. Pero a lo que voy es que esta máquina que puede pensar por sí misma, que crearon en esa época, Primera Guerra Mundial, funcionaba con un sistema decimal, lo cual es supremamente curioso porque primero el árbol de la vida, que es lo que hablamos tanto y de hecho está en la portada de este podcast, tiene 10 sefirot. Obviamente no incluye a Da'at, que sería la onceava, pero como dijimos es una abominación de sefirot, no sería una sefira en sí misma. Y esta máquina funcionaba con ese sistema decimal. Más curioso todavía es que esas personas, siendo ingleses y teniendo un sistema de medición diferente al que manejamos en otros países, en donde sí manejamos sistemas decimales, que ellos que no manejan sistema decimal salieran con la idea de que esta máquina que tenía que funcionar con sistema decimal. Es muy curioso. A lo que iba con toda esta historia es lo que dijimos de que Da'at lo único que se encarga es de crear prejuicios. Y toda persona que se deje guiar por un prejuicio no está pensando. Por lo mismo, ya hemos hablado en múltiples episodios sobre que el libre albedrío no existe, o por lo menos no como lo entendemos, porque nuestro cerebro toma decisiones por nosotros antes de que seamos conscientes. Solo que el cerebro nos da la ilusión de que nosotros fuimos el que tomó la decisión, pero lo que yo estoy diciendo en este momento ni siquiera yo lo estoy pensando, es algo que está saliendo automáticamente. ¿Por qué está saliendo esto con esta fluidez y con esta capacidad de sintetización de conocimiento? Es porque yo ya le había metido previamente a mi cerebro la información, y lo único que está haciendo mi cerebro es utilizar mi boca para poder llegar a la expresión de este conocimiento.
Pero lo que yo estoy diciendo en este momento, eso ya estaba decidido por mi cerebro hace bastante. Por eso, los juicios o el hecho de creer que existe un libre albedrío es una programación. Dad nos programa para evitar pensar lo menos posible y llegar a soluciones más rápidas. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que ya están programados de cierta manera para responder ante ciertas situaciones y eso genera de que no piensen. Entonces de esto es que se valen ciertos grupos y organizaciones que tienen conocimiento, ciertas élites, si lo quieres ver así, para poder dominar a las personas. Entonces, si tú estás en tus redes sociales todo el tiempo y siempre ves el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje, tu DAD va a coger eso y se va a volver tu respuesta rápida. No vas a pensar, sino que vas a creer que entonces cada persona que diga que una mujer debería estar en su casa criando a sus hijos, entonces él es machista, él es opresor, él es misógino. O alguien que diga que los homosexuales no deberían adoptar hijos. Entonces él es homofóbico, él es arcaico, él es antiguo de pensamiento. Cuando tú tienes este tipo de pensamientos, si es que te llegan, que te preguntes de dónde vienen. ¿Será que son pensamientos y concepciones tuyas o serán cosas que, como has visto tanto, ya te han programado? ¿Tú crees que los algoritmos no tienen su mano negra ahí detrás? Solo te lo dejo ahí para que lo pienses. Ahora, ¿cómo hacer que una persona por fin decida pensar? Yo creo que es intuitivo después de todo lo que hemos explicado hasta ahora, pero pues vale la pena mencionarlo de forma práctica, por decirlo así. Y es que la persona, ante verse al frente o ante el encontrar o identificar una carencia que existe en el mundo, que esa persona no esté dispuesta a aceptar de que eso sea así. Porque la misma programación que te dice, hey, piensa de esta manera, responde, reacciona de esta manera determinada ante tales situaciones, es la misma que te dice, ignora estas carencias, no son tu problema, para eso tú pagas impuestos, para eso ya hay otra persona que se va a encargar de eso. No, o sea, si tú no estás dispuesto a aceptar, ahí es donde empieza el proceso de pensamiento. Y de hecho, una definición de tzadik, tzadik es traducido como justo, pero también es la persona que es altamente refinada a nivel espiritual, o sea, altamente trabajada y madurada en sus emociones. Rav Brangwen definió claramente que un tzadik es una persona que cuando ve caos en el mundo, lo ve que ya se ha terminado, que ya no existe. ¿Por qué? Porque en el momento en que se encuentra con esa carencia, con ese caos, se hace la pregunta de cómo eliminar eso. Prácticamente esa pregunta es la que inicia el proceso de pensamiento. ¿O cómo sería un mundo sin eso? Y en el momento en que se hace esa pregunta, a su mente le empiezan a llegar visiones, flashes, pulsaciones, algo le empieza a llegar a su mente que él empieza a ver. Puede que sean cosas que duren algunos segundos. Esa es el Hokmah, es la sabiduría enviándole imágenes, enviándole luces de cómo sería el mundo y ya él con su entendimiento le dará un significado a eso que viene y ya con esa cosa que ha entendido, la idea es que si ya lo vio como una realidad, que lo manifieste. Porque eso que vio no es una imaginación. La persona lo que tiene que hacer es prestar atención de cómo ocurre eso, de cómo hacerlo pasar y lógicamente después hacer de que pase, porque si tú lo viste, si tú viste esa visión, si tú viste esa idea, es porque tú eres el canal adecuado según el universo, la vida, Dios, para que eso pase. Y como tú lo pudiste ver, significa que te vieron como capaz de poderlo crear. Si no, no lo hubieses visto. Porque si no fueras capaz de crearlo, no tendrías el mérito de verlo. Ya que cada vez que utilizas este proceso de pensamiento, lo que estás viendo es Keter, el todo, la voluntad, Hokmah, la sabiduría, y Binah, el entendimiento. Estás viendo esas tres cosas y en ese lugar intelectual todo es perfecto. La idea es que no sesgues ese entendimiento porque, como te digo, hay veces que lo que uno ve no es lo más fácil, no es lo que uno quisiera, no es apto para el deseo egoísta, pero porque generalmente eso que yo estoy viendo es para darle a los demás, ni siquiera es para dármelo a mí. O sea que la forma fácil de empezar a pensar es, estoy viendo esto, preguntarme cómo se vería el mundo si esto no fuese así, si hubiese una vida superior o una vida mejor distinta a esta. Y ya lo he explicado en otros episodios, lo de Orda Hasadim, lo de la luz de misericordia, que es un recipiente hecho de luz que facilita que esta sabiduría me llegue. Y la forma fácil de tener ese recipiente de luz es cuando uno piensa en el otro. Cuando uno empieza a pensar en el otro, en ayudar al otro, en contribuirle al otro, en eliminarle o resolverle un caos a otra persona, en ese momento se empiezan a ocurrir las ideas. Lo cual cae perfecto, ya con esto cerramos en esta semana que estamos estudiando porción de la Torah Shoftim, en la cual inician de pongan en la puerta de sus ciudades jueces y policías.
La idea de poner en las ciudades que son las entradas de cualquier persona, de su realidad, o sea, no voy a explicar eso tanto así, sino entender más bien por qué uno pone jueces y policías en estas ciudades, que no está hablando de ciudades físicas, sino de ciudades metafísicas y de tu vida interna, por decirlo así, es que estos jueces y estos policías estén allí poniendo paz, que vivas en paz, porque la paz es la única vasija que contiene todas las bendiciones. Y cuando uno habla de paz, significa que hay armonía, que hay amor entre todos, y cuando hay amor, yo pienso en el otro. Y si estoy pensando en el otro, puedo pensar en ideas que lleguen a mí para que yo las pueda manifestar. Esa es la forma en la cual salgo de la programación de todos y espero de que sea muy útil que desde ahora ni tú ni las personas que conozcan sigan siendo ese personaje irrelevante que uno puede ignorar en los videojuegos y no pasa nada. Ya para irnos, tres cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que lo que acabas de escuchar en este episodio es de bastante utilidad, compártelo con las otras personas, o sea, puede que estés en una conversación con ellos y tú los traigas como un tema que tú digas, ni siquiera tienes que decir, uy, lo escuché en el podcast La Antesala del Poder, uy, lo escuché de Jean-Pierre, no tienes ni que decirlo. La única forma en la que lo digas o que compartas este episodio es que pienses que yo lo pueda explicar mejor o que te dé pereza o lo que sea y que prefieras compartirles este episodio. Ahí sí te agradecería mucho que lo hicieras. La segunda cosa que te quería decir es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que ya están pensando por sí mismos, que ya están trayendo ideas, las están manifestando. Y si tú eres así o estás en camino en convertirte en alguien así, este lugar es para ti. Para ser parte de la comunidad, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar hay dos enlaces. Uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. Te puedes unir en ambos estamos forjando la comunidad o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si por alguna razón decides no unirte, es totalmente respetable, no por eso eres un personaje secundario irrelevante, no. Al contrario, espero que lo que hayas escuchado acá sea de bastante utilidad para ti y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que siempre pienses y que crees todo lo que llegue a tu mente. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.